Estoy tomando nota de lo que me pasó últimamente en Xbox. No sé si lo que voy a contarles fue real, producto de mi cansancio esa noche, o simplemente una pesadilla muy vívida, pero lo viví, lo escuché, lo sentí. Y, sinceramente, desearía no haberlo hecho. Era una noche lluviosa, de esas en las que el sonido de las gotas golpeando la ventana te acompaña de fondo mientras juegas. Eran ya altas horas. Mi cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por el resplandor del televisor y el parpadeo tenue de la luz del Xbox. Me conecté al Sonic All Stars Racing Transformed, un título que para ese entonces ya estaba prácticamente muerto. Lo sabía, o al menos eso creía. Me sorprendió encontrar una sala activa. Un solo jugador me acompañaba. Su gamertag era iJust. No pensé demasiado en el nombre. Sonaba extraño, pero mi cabeza lo interpretó como algo sin importancia. Bueno, al menos habrá una carrera decente, me dije. La cuenta regresiva comenzó. El narrador del juego gritaba el conteo. 3, 2, 1. Arranqué con fuerza, acelerando como siempre hacía, confiado en dejarlo atrás, pero no tardé en darme cuenta de que algo no estaba bien. iJust no se movía. Su vehículo permanecía inmóvil, clavado en la línea de salida. Me acerqué y lo golpeé con mi auto para intentar que reaccionara. Nada. Activé mi micrófono. ¿Estás bien? ¿Quién está ahí? ¿Pasa algo? Silencio absoluto. Solo se quedaba ahí, quieto, observando. Y no digo mirando como alguien que no sabe qué hacer, no, era esa mirada fija, fría, de un depredador midiendo a su presa, analizando cada uno de mis movimientos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cerré la partida. Ni siquiera esperé a que terminara la carrera. Me uní a otra sala. Esta vez había un jugador llamado Isa de Gamer 2209. La conexión de su micrófono era pésima. Su voz llegaba distorsionada y cortada, pero aún así intenté conversar. ¿Hola? Pregunté. Hubo un silencio, luego su respuesta. Hola, qué bueno que encontré a un jugador real. Me reí un poco, nervioso. Pues sí, la gente está muy rara aquí. Isaac suspiró. El juego está casi abandonado, y lo peor es que llevaba horas intentando jugar, pero siempre, me aparecía con el mismo usuario. Sentí un vacío en el estómago antes de preguntar. ¿Cuál usuario? Uno que solo se queda quieto, no hace nada. Hubo una pausa y su voz bajó. Le aventé todo lo que pude, lo choqué, lo empujé, pero no se movió. Yo ya sabía lo que iba a decir antes de que lo pronunciara. ¿Cómo se llamaba? Pregunté con un hilo de voz. Isaac tragó saliva. iJust. Se me secó la boca. Pero lo peor no fue eso, sino lo que dijo después. Y lo más raro, es que a veces activaba su micrófono, pero no para hablar, solo para repetir su nombre, con esa voz. Isaac intentó imitarlo, su voz temblando. iJust, iJust, iJust. En ese instante, un chasquido se oyó en mis auriculares. Mi pantalla parpadeó y. Juro que por un segundo, en la esquina inferior derecha, donde aparece el icono de micrófono de otro jugador, vi su gamertag. Justo en ese instante, el nombre iJust apareció en la esquina de la pantalla. No escuché un sonido de conexión normal, fue como un golpe seco, como si el audio del juego hubiera fallado por un segundo. Y entonces lo sentí. Un ligero temblor, no solo en mis manos, sino en el aire de mi habitación, como si todo mi entorno se hubiera vuelto más denso. Quise salir de la partida. Instintivamente fui al botón B para volver al menú, pero no funcionaba. Lo presioné 1, 2, 10 veces, y nada. El control vibraba levemente cada vez que lo intentaba, como si el juego se burlara de mí. Al otro lado, la voz de Isaac sonaba cortada y temblorosa. Tú también lo tienes en la partida, ¿verdad? Sí, respondí, intentando que no notara el miedo en mi voz. De pronto, el icono de micrófono de iJust parpadeó. Y lo escuché, con un tono grave, seco, sin emoción, pero cargado de algo que no sabría explicar. ¿Vas a enfrentarme, o qué? No sé por qué, pero supe que no podía negarme. Algo en su voz, en cómo sonaba, como si no viniera de mi televisor sino de detrás de mí, me obligó a seguir.
Tenía las manos sudando, el corazón latiendo a un ritmo que no podía controlar. Seleccioné a Shadow casi por reflejo. Isaac, titubeante, eligió a Ral. La cuenta regresiva comenzó. 3, 2, 1, el escenario cargó. La isla del caos. Era uno que conocía de memoria, lo había jugado cientos de veces, pero algo estaba mal. Los colores eran más oscuros, el cielo estaba cubierto por nubes negras que yo no recordaba, y el agua estaba estática, como una imagen congelada. Apenas el narrador dijo ya. Presioné el acelerador a fondo. Shadow salió disparado, pero apenas unos segundos después, un zumbido extraño atravesó mis auriculares y iJust, usando a Sonic, me adelantó a una velocidad absurda, imposible dentro de las físicas normales del juego. Lo más inquietante no fue que me adelantara, sino la risa que soltó. No era una risa humana normal, era distorsionada, profunda, con un eco metálico que sonaba como si el juego mismo estuviera riéndose. «Ah, más rápido, murmuró, y aunque hablaba por micrófono, juraría que lo escuché también justo detrás de mi oído. Veía cómo, vuelta tras vuelta, iJust se alejaba cada vez más de nosotros, como si tuviera un motor invisible que lo impulsaba a velocidades que ningún jugador normal podría alcanzar. Su figura en la pantalla se hacía cada vez más pequeña, una mancha borrosa que parecía deslizarse sin esfuerzo por el escenario, casi burlándose de mi incapacidad para seguirle el ritmo. Yo no quería separarme de Isaac, al menos no todavía. Sentía que, por alguna extraña razón, debía quedarme a su lado, como si fuéramos las últimas dos presas en ese extraño y silencioso coto de caza. Pero entonces, una sensación rara comenzó a invadirme desde el interior, como un frío viscoso que se arrastraba por mis entrañas, una presión invisible que parecía querer romperme desde adentro. Fue como si algo, sin forma ni nombre, estuviera empezando a devorar mi voluntad, a consumirme lentamente mientras el juego continuaba. Sentí mi pecho apretarse, el aire escasear y un hormigueo extraño recorrer mis extremidades. No era solo el miedo. Era algo más profundo, más primitivo. Algo que me decía que si me detenía, desaparecería, que si dudaba, sería el siguiente. Sin pensarlo, mis manos se cerraron con fuerza en el control. El sudor corría por mis dedos, mezclándose con la tensión que sentía en cada músculo. Y entonces, sin mirar atrás, solo pude hacer una cosa: acelerar a máximo, empujar a Shadow hasta el límite que el juego me permitía. No quería ver qué había detrás de mí. No quería escuchar nada más que el sonido del motor rugiendo, la carrera frenética por sobrevivir. Mis ojos se clavaron en la pantalla, la isla del caos girando rápidamente a mi alrededor mientras Shadow respondía con furia a cada presión de mis dedos. Por un momento, parecía que nada podría alcanzarme. Pero entonces, para mi sorpresa y alivio, finalmente logré acercarme a iJust. Su figura ya no era una mancha lejana. La tenía delante, en el borde de mi pantalla, y pude sentir cómo su risa, esa risa distorsionada y metálica que me había helado la sangre, disminuía, como si él mismo reconociera que la carrera apenas empezaba a ponerse interesante. Finalmente, cruzamos juntos la línea de meta de la primera vuelta. Mi pecho seguía latiendo con fuerza, pero había una extraña calma en el aire. Sin embargo, esa calma duró apenas un instante. De pronto, el silencio se apoderó del juego. Miré a Isaac, pero ya no respondía. Su voz desapareció de los auriculares. La conexión se había cortado, o peor aún, él ya no estaba allí. La pantalla mostraba su nombre, pero no su figura, como si hubiera sido borrado, arrancado del mundo digital sin dejar rastro. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Por un momento, dudé. Quise parar, salir de la partida y buscar ayuda, pero el mismo instinto que me había impulsado antes me detuvo. Algo dentro de mí me gritaba que si quería salir de ahí con vida, tenía que ir más rápido, tenía que presionar más fuerte. Así que con el corazón en la garganta, apreté los puños y me preparé para las 2 vueltas restantes. Iba a correr como nunca, a desafiar al imposible, porque sabía que lo que fuera que estuviera acechando, no iba a esperar a que yo me detuviera. Pero ya estaba decidido.
No importaba lo que sucediera, no iba a rendirme ni a detenerme. A pesar del peso que sentía aplastándome el pecho, a pesar del miedo que latía fuerte en cada fibra de mi ser, sabía que tenía que seguir. Esta no era una simple carrera. Era una prueba, una lucha por mantenerme aquí, en el mundo real, donde Isaac todavía podía estar, o al menos eso esperaba. Así que apreté el control con todas mis fuerzas y aceleré como nunca antes lo había hecho. La adrenalina me impulsaba a moverme con una precisión casi instintiva, esquivando cada obstáculo, saltando rampas con exactitud milimétrica, tomando cada curva con un ángulo perfecto. Sentía que cada centímetro me acercaba más y más a iJust. Él parecía consciente de ello, porque su risa, esa risa tan perturbadora que me había acompañado desde el principio, comenzó a apagarse poco a poco, como si estuviera perdiendo la confianza. Éramos dos sombras corriendo por la isla del caos, avanzando casi a la par, cada uno impulsado por una mezcla de miedo y determinación. A veces yo ganaba unos metros, a veces él me adelantaba con una facilidad que desafiaba la lógica del juego. Estábamos prácticamente empatados, como si en esa carrera no importara quién ganara, sino quién resistiera más. Finalmente, nos acercamos al momento crucial. La segunda vuelta estaba a punto de terminar. La línea de meta se acercaba, el contador del juego parpadeaba y el ambiente parecía tensarse. De repente, iJust se quedó completamente en silencio. Ya no había ni rastro de su risa. Fue un instante extraño, como si el juego contuviera la respiración. Y entonces, sin aviso, comenzó a acelerar de forma increíble, más rápido que nunca antes lo había hecho. Pero eso no fue lo peor. En un movimiento que desafió toda lógica, iJust empezó a levitar sobre la pista, despegando del suelo y desplazándose a una velocidad extrema que ningún jugador normal podría alcanzar. Sus movimientos eran imposibles, y en segundos, pasó de estar justo frente a mí a ser un punto borroso que desapareció completamente de mi pantalla. Yo estaba desconcertado, sin saber qué hacer. Por suerte, tenía un ítem de turbo guardado, un recurso raro y poderoso que podía usar para acelerar un poco más. En ese momento recordé un truco que había visto en un viejo video de internet, un glitch que solo había logrado ejecutar una vez y que parecía demasiado arriesgado. Estaba justo a la meta, así que tomé una decisión desesperada. Activé el turbo, me salí del escenario y dejé que mi personaje muriera para que el juego me hiciera reaparecer. La idea era que el juego detectara que había dado una tercera vuelta, dándome así la victoria. Funcionó. La pantalla parpadeó y apareció el mensaje de carrera completada. Había ganado a iJust. Pero no había tiempo para celebrar. De pronto, el micrófono de Isaac se activó de manera abrupta y lo escuché con una voz cargada de rabia y desesperación. Lo completaste, pero a costa de mí. Sentí un nudo en la garganta y un frío que me recorrió el cuerpo. Intenté responder, pero ya no hubo más comunicación. El juego comenzó a crashear, la pantalla se llenó de píxeles y sonidos distorsionados, hasta que finalmente todo se apagó. Desde ese momento, nunca más supe nada de Isaac ni de iJust. Y aunque trato de convencerme de que todo fue un mal sueño, una broma pesada o una coincidencia, algo dentro de mí sabe que esa noche, algo oscuro entró en mi mundo a través de un simple juego, y que todavía está ahí, esperando. Después de aquel último mensaje, después de ver cómo el juego se crasheaba y la pantalla se apagaba, supe que algo había cambiado. No volví a encender Sonic All Stars Racing Transformed. Ni siquiera quise acercarme a esa consola o a ese perfil. El simple recuerdo de aquella noche me provocaba un nudo en el estómago y un escalofrío que no desaparecía. Intenté racionalizarlo. Me decía que quizá había sido mi mente agotada, una mezcla de cansancio, nervios y sueño. Quizá todo había sido un mal sueño, una pesadilla vívida provocada por el aburrimiento de un juego muerto y una conexión inestable. Pero a pesar de esa lógica, algo en mi interior seguía dudando. Porque lo sentí. Lo vi. Escuché esa risa metálica y esa voz susurrante, tan real que parecía atravesar las paredes de mi habitación.
Y, sobre todo, recuerdo la voz de Isaac, su último grito cargado de rabia y miedo, que aún me persigue en los momentos más inesperados. Nunca supe qué o quién fue realmente Aijust. Nunca supe qué le pasó a Isaac, o si alguna vez volvió a jugar. Pero sé que algo extraño y oscuro, cruzó la línea entre el juego y la realidad esa noche. Y aunque trato de convencerme de que no fue más que un sueño, cada vez que veo ese juego en el menú, mi cuerpo se tensa y una voz interior me susurra que no vuelva a jugarlo. Por eso, aquí estoy, contando esta historia. No sé si alguien me creerá, no sé si yo mismo realmente creo todo lo que viví. Pero una cosa tengo clara. Hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Y Sonic All Stars Racing Transform